La justicia puede fallar. Lo decía Tuzán. Lo decía Tuzán, puede fallar. Sabemos que la palabra fallar es polisémica. Me encantan las palabras polisémicas. Me encantan las palabras polisémicas, entre ellas polisemia. El discurso del Supremo, el Supremo. El discurso del Supremo Ricardo Lorenzetti ayer, algo nos contó Irina, muy ahí, muy al pie del cañón, enseguida, inminente, excelente la síntesis que hizo Irina ayer. Se fueron diciendo cosas, vamos a darle una vueltita supuestamente, porque bastante se trató, hace 24 horas que estamos con esto. Primera cuestión, ¿qué es lo que no dijo su señoría? Cuando Cristina habló, los opositores salieron diciendo no habló de inflación y no habló de inseguridad. Tienen razón. Creo que no tienen razón estricta en lo de inflación, porque Cristina hizo una pequeña señalización. Pero está bien lo que dicen, o sea, y está bien que en un discurso extenso, quien lo critique o quien lo analiza, mire los puntos oscuros, lo que no se dijo, lo que quedó afuera. Primera cuestión, muy general para mí, no dijo nada del Poder Judicial. O sea, no dijo nada, o sea, aunque se dice que sí, no. Porque inclusive en ese párrafo en que él dijo no puede ser que haya procesos sin resolución, toda la traducción que se hizo es que eso es una responsabilidad del Ejecutivo. No se entiende bien por qué ni nada, pero el emisor sabe lo que pasa al receptor. Y él no dijo, hay sentencias que se demoran mucho, no le voy a decir al juez que diga hay forum shopping, pero, y no dijo nada, aunque todos trataron de interpretar el 18F. O sea, de todo eso no dijo nada. Una falla, su señoría. Y si, como no dijo nada, no hizo ninguna autocrítica. O sea, él no dijo, en un rincón de la Argentina hay alguien que tiene atrasadas las sentencias. En algún juzgado del país o en algunos, los jueces no estudian bien las cuestiones. Hay jueces que esto, hay jueces... No dijo nada. O sea, no hubo ninguna referencia. A quienes piden autocrítica, en general, esos discursos, seamos piadosos, esos discursos no son para hacer autocrítica, son para ponerse adelante, que es lo que hizo también la presidenta. Pero el hombre tan ponderado no hizo autocrítica. Otra cuestión de lo que no habló, que sí también me parece súper interesante, es que la Corte está incompleta. O sea, la Corte está incompleta porque fallecieron desdichadamente los jueces Petraki y Argibay, y se retiró el equivalente a una jubilación, por lo menos en la Corte, Eugenio Raimundo Zaffaroni, un retiro, pongámosle. La ley establece que hay un número mínimo de 5 miembros, hay 4. La oposición juró que no va a aprobar ninguna figura propuesta por el kirchnerismo, así sea el juez Oliver Wendell Holmes, el rey Salomón, ninguno. Ni qué decir Roberto Carles. Digo, si no entra el rey Salomón, si no entra Sancho Panza, mirá si va a entrar Carles. No. Es un tema conflictivo, tiene una lista, entonces su señoría no se metió. Sin embargo, para mi gusto, su señoría debió meterse y debió decir algo cauto. No debió decir, es una barbaridad, pónganse de acuerdo, porque es coherente que no diga eso, pero él podría decir, a la Corte le falta un integrante, esta decisión no es del Poder Judicial, es del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en interrelación, sería bueno que se llegara a un acuerdo y si no se llega la Corte va a seguir funcionando. Una cosita ponderada, no dijo nada. ¿Por qué? Porque la oposición no quiere hablar de eso. Creo yo, no sé. En cualquier caso, las inferencias sobre por qué no se dice son complicadas. Tiene una vueltita por qué no lo dijo. Vaya uno a saber. Y sí dijo algo, y este es un tema sobre el que vamos a seguir porque son esos, vos sabrás perdonar, aunque el tema ha tenido muchísima atracción. Sí dijo algo sobre el atentado a la Embajada de Israel en respuesta directa, sin duda, a lo que comentó la presidenta. Y esto dijo el doctor Lorenzetti. Hubo una sentencia en el año 1999, es decir, muy anterior a la conformación de la Corte actual. Hay una sentencia. Esa sentencia determinó cuál es la materialidad del hecho y la imputabilidad, es decir, quiénes eran los culpables, y encontró culpable a un grupo, Hezbollah, parte de la yihad islámica. Esa sentencia está publicada y fue consentida por las partes, de manera que nosotros no podemos, como tribunal, modificar lo que ya ha sido aceptado y es cosa juzgada. Te lo voy a decir rápido, voy a hacer un par de ironías acá, en todo lo que viene. Y te aconsejo leer la nota de nuestro compañero de Página 12, Raúl Colman, el Tuni,
en las páginas 2, 3 o en la edición online, en la nota de tapa, que tiene un desarrollo de la embajada del atentado con una cantidad de saber y de data que no tiene nadie en la Argentina, o por lo menos nadie que escriba, que impresiona. Después, si tenemos tiempo por ahí, no lo voy a hacer ahora porque nos entremezclamos mucho, ni estaban bien contados los muertos de cuántas personas murieron en el atentado a la Embajada de Israel. Por años estuvieron mal contados. En fin, después seguimos con esto, pero volvemos. Su señoría dice hay cosa juzgada porque se dictó un fallo en 1999 en el cual se declaró que el atentado fue cometido por Hezbollah. Ahora bien, no un juez del nivel de Lorenzetti, un salame que pasa por cerca de las escalinatas de la Facultad de Derecho, digamos el tipo que vende, no sé, que pasa por ahí, qué sé yo, que va todos los días, que ve a los estudiantes, sabe que en el derecho penal argentino no hay responsabilidad colectiva. O sea, en los juicios se procesan personas. Entonces, decir que un juicio cerró porque se responsabilizó a Hezbollah es una barbaridad, porque en cualquier caso eso lo único que hizo fue marcar una pista para buscar personas de Hezbollah. Como en la causa no ha habido ni condenados ni absueltos, una causa en ese sentido no cierra. Llega una situación de parate que yo te mencioné que podría ocurrir en el caso de Nisman, si no se llega a una resolución sobre suicidio y homicidio, y queda ahí medio hibernando, diría yo, en términos no jurídicos, mientras se espera la cuestión. Había una figura que estaban buscando, un hombre, que no me estoy acordando el nombre ahora, un hombre obviamente vinculado a Irán y todo eso. Eso, el compañero, sobre él había una orden de captura. Ocurrió que en 2006 esta composición de la Corte y no la otra dijo que la causa estaba abierta y que había que activarla y que había que renovar las órdenes de captura. O sea, no dijo que había cerrado en 1929. Este tribunal dijo lo contrario y dijo bien esa vez. El muchacho estaba en Damasco en una camioneta y alguien tuvo a bien volarla por el aire, la camioneta con él adentro. Por ahí fue algún comando israelí o algo por el estilo, tal como dijo el embajador Isaac Avirán, el ex embajador en la Argentina. La cosa que eso significa, en términos prácticos, que deja de estar prófugo. En términos pragmáticos también, que a pesar de que no está prófugo, no puede venir a declarar. Y si te pones un poquito más jurídico, y te dejas de bromear, hacer humor macabro, la causa cierra contra él porque en el derecho argentino, penal argentino, así como no hay responsabilidad colectiva de grupos, tampoco hay responsabilidad penal de los muertos. O sea, los muertos son muertos, las causas no siguen contra ellos. Macanudo. Pero de cualquier manera hay muchísimo por investigar en términos potenciales. Seguramente, vamos a ser francos, es muy difícil investigar eso. Seguramente no se va a llegar a nada 20 y tantos años después. Seguramente las pistas están taponadas. Seguramente la Corte no es que investigó de entrada, no es el mejor por una interpretación constitucional que es más o menos correcta. No es el mejor tribunal para investigar porque no investiga. O sea, es decir, que la Corte investigue es como si un ginecólogo te hace, viste, no sé, qué sé yo, atiende mujeres, obstetricia. No, un ginecólogo obstetricia está bien, un ginecólogo hace oncología, qué sé yo, no funciona, son especialidades. La Corte no es un tribunal de investigación, no es un tribunal de instrucción. Pero había para investigar, y lo que dice Lorenzetti es pues sorprendente. Entonces la pregunta es, ¿Lorenzetti miente o es un ignorante? Ya. Mi respuesta es que no es un ignorante. Por lo menos que no es tan ignorante en derecho penal. Eugenio Raúl Zaffaroni en algún momento dijo, referido a su retiro y a la muerte de Carmen Argibay, que el tribunal se había quedado sin penalista. Lorenzetti, me consta, se ofendió un poquito por eso, porque dijo, todos los jueces de la Corte sabemos todo. Pero o Lorenzetti no sabe los rudimentos del derecho penal, o Lorenzetti macaneó severamente. Yo voy a seguir con este tema porque quiero estudiar. Esta cosa hay que estudiarla, no hay que hablar al cohete como hablan algunos. Pero, y te pido que mires en los diarios del sistema por ahora, que quienes hablan de esto no son ni los juristas, ni siquiera en general los periodistas que escriben sobre temas jurídicos. Escriben los periodistas internacionales, los columnistas, Joaquín Morales Solá, que aprendió Derecho junto al general Bussi en el Operativo Independencia, ellos escriben. Los otros aquí porque tienen un pequeño prestigio que cuidar. Por ahí dicen algo, pero se cuidan.
O plantean la noticia. ¿Cómo se plantea la noticia? Aníbal Fernández refutó a Lorenzetti, sin decir nada más. ¿Y esto qué pasa? Bueno, para los lectores de la Nación, si Aníbal Fernández refutó a Lorenzetti tiene razón colorada. Hauser, te escuchamos. Tengo varias cosas. Bueno, vamos por parte. Vamos primero con la embajada y después... No, respecto del tema de la embajada, la verdad que, bueno, como vos bien dijiste, esto está muy explicado en la nota de Colman. En la causa no está, o sea, está probado, esta palabrita la usó Lorenzetti, la materialidad del hecho, cierta materialidad del hecho, que tiene que ver con que se usó una camioneta, una Ford F100 como coche bomba. Pero no se sabe nada, no se sabe ni quién entró al país para cometer ese atentado, ni quién tuvo esa camioneta, ni quién compró los explosivos, ni nada, de nada, de nada. Y la resolución que vos contabas del 99, que es la que mencionó Lorenzetti, era el sobreseimiento de un personaje bastante exótico, que por ahí los que seguíamos el tema en ese momento la recordamos, que era una mujer iraní que se llamaba Nasrin Mokhtari, que era una prostituta a la que había señalado un brasileño suelto que había caído de paracaidista en la causa. Era el sobreseimiento de esa mujer, esa resolución del año 99, que decía que había que seguir investigando. Y después venía la del 2006, que como bien les decía ayer, esa resolución decía explícitamente que había que seguir investigando y mantener los pedidos de captura vigentes. Me parece que hay que leer entre líneas ese tramo del discurso de Lorenzetti, que tiene alguna trampita, que es muy sinuoso, que ya te digo, habla de la cosa juzgada en la materialidad. Lo que pasa que decir cosa juzgada es la definición más pesada que podés dar sobre una causa judicial. Se cerró, no existe más. Cosa juzgada se terminó acá. Bueno, y está realmente todo el mundo azorado, incluso los que estaban ahí escuchando, y hoy vi que también había hablado por ahí el ex ministro de la Corte Suprema, Augusto Belucio, que participó en ese momento de las decisiones, y que dijo que no estaba para nada cerrada, ¿no? Claro. Bueno, esto sobre la embajada. Esto sobre la embajada. Lo otro lo colamos después, por ahí, por ¿Cómo un no? temita de tiempo, para irlo ordenando. Después hacemos una pastillita sobre el resto, porque vamos a seguir. De cualquier modo, el tema todos estos temas jurídicamente son fascinantes. Agrego el tip de la embajada en un segundo, que es interesante, algo que cuenta Colman. ¿Cómo es la cuestión? En general, la Constitución, y con Irine ayer tuvimos un parrafito, hay quien interpreta que se puede reinterpretar, pero en principio la investigación recae directamente sobre la Corte por estar implicado un Estado extranjero que la embajada de su territorio. Digamos que una vez vistos los muertos no murió casi nadie en la embajada. O sea, los que murieron son todos ciudadanos argentinos, la mayoría no judíos, y la mayoría, inclusive unos cuantos no pertenecientes a la embajada. Murieron unos trabajadores bolivianos que estaban haciendo unas obras, murió gente de un colegio de monjas muy cercano, murieron transeúntes, pero está el núcleo, digamos, que el atentado fue ahí. Hay juristas que dicen que entonces lo que puede hacer la Corte es nombrar instructor a un fiscal o a un juez que sabe hacerlo y que puede hacerlo y que tiene una estructura para hacerlo, y supervisar ella y resolver ella, que esa es la garantía constitucional. No se hizo. Vaya y pase. Ahora, el conteo de los muertos. Durante años se dijo que había 29 muertos. El tema siguió y en muchos alegatos se sigue diciendo esto de los 29 muertos. Después de años, la investigación llegó a un secretario de la Corte, Esteban Canevari, que contó los muertos, los identificó, y son 22. Hay en la Plaza Seca, donde estaba la Embajada de Israel, una placa que recuerda a los muertos, tal como hay en la AMIA, y recuerda 22. Y sin embargo se sigue hablando de 29. Así construimos la historia, Viñeski. Vamos. Un editorial de programa, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.